Para la próxima tenemos que conseguir un hilo musical o algo así. Que no sea un... Algo así. Sí, los pinchos era clave también. Bueno, ahora os va a hablar Juan, que, bueno, como ya sabéis, también es parte de la organización, pero hoy es una suerte poder tenerlo del otro lado. Él es doctor en biología evolutiva, trabaja como investigador en genómica estructural. Básicamente, mira tu ADN en 3D e intenta comprender las funciones que desenvuelve. Os dejo con él y con su charla ADN de mamut en 3 dimensiones. Gracias, Sara. Yo creo que me presentaban tan bueno. Bueno, sí, efectivamente, como dijo Sara, somos yo investigador en genómica estructural y trabajo en la Universidad de Copenhague, donde todo este trabajo está desarrollado en Dinamarca y en la Universidad de Copenhague. En el título de la charla veis que hay dos... En el título de la charla veis que hay dos conceptos, o 3 si contáis en 3D, y es que el primero es ADN y el segundo es de mamut. Hasta llegar al mamut empezaremos primero explicando un poco las bases de lo que es el ADN, para refrescar un poco la memoria de los que quizás no lo tienen tan fresco, pero llegaremos después poco a poco al mamut. Y en la parte izquierda de la imagen de portada podéis ver lo que fue la portada de nuestra publicación, que es lo que voy a intentar explicar hoy aquí. Esto se publicó el año pasado, en julio de 2024, en una revista científica, y representa, es un dibujo hecho por una compañera que también se dedica a ilustración científica, y representa el paso desde mirar el ADN del mamut en una dimensión, o en 2 en este caso, a verlo en 3 dimensiones, y qué es lo que nos puede decir, ¿no? La parte más plana, digamos, la parte de izquierda, representa como si fuese un dibujo en una caverna. Y después, pues eso, saliendo ya algo más definido, ¿no? Que tenemos más resolución para ver más detalles. Vale, el ADN. Nosotros estamos formados de células, ¿vale? Todo nuestro cuerpo, si lo miráis así, igual si lo miráis muy fuerte lo podéis ver, ¿no? Estamos formados de células, y dentro de cada una de estas células existe un núcleo, y dentro de ese núcleo hay un ovillo de ADN muy largo. Después veremos cómo de largo y qué significa esto. Y este ovillo es el ADN, que esto es el libro de instrucciones para construir nuestro cuerpo, para funcionar, para el metabolismo, para el desarrollo, para cambiar, para adaptarse, etc. Entonces, si nos acercamos a mucho este ovillo, vemos esto es la doble hélice de ADN, la famosa doble hélice del ADN, ¿no? Y son las letras, son el libro de instrucciones, como digo, para que funcionemos. Este es el libro de instrucciones, se pliega sobre sí mismo y forma lo que llamamos los cromosomas, ¿no? Por tanto, cada uno de estos cromosomas contiene una formación de ADN, sería como los volúmenes de una enciclopedia. Cada uno tiene un cierto número de palabras con las que formar todo nuestro cuerpo. Vale, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este ADN no solo nos ayuda a entender el presente, no solo nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, sino que también nos puede hablar de nuestro pasado. Es decir, este ADN también puede ser antiguo. No sé si reconocéis lo que representa esa imagen, no sé si sabéis lo que es la figura de la izquierda. Si no sabéis, es un neandertal, es una especie extinta, es un linaje hermano del Homo sapiens que se extinguió, y se extinguió ahora unos 40.000 años. El último que se encontró, el más reciente, el más cercano a nosotros, está en Gibraltar, se llama el hombre de Gibraltar, y se cree que es como uno de los más recientes. Probablemente se extinguió debido a cuando nuestra especie, el Homo sapiens, llegó a Europa y pues entró en contacto con él, y como tenían muy poquitos individuos, quedaron como absorbidos entre nosotros. Nosotros tenemos un porcentaje de neandertal, cada uno de nosotros, todas las poblaciones de origen europeo, tenemos un porcentaje y asiático, tenemos un porcentaje de neandertal en nuestro ADN. Los africanos no, porque el neandertal es una especie de origen exclusivamente europea y euroasiática, por tanto los africanos. Pero
Bueno, no me quiero desviar mucho en esto. Simplemente entender que ahora pues también se está utilizando el ADN antiguo, técnicas de extracción de ADN a partir de restos fósiles para entender, esta especie hermana, ¿no? Estos neandertales. Y hace poco, pues a este señor de aquí abajo, que sostiene el cráneo de uno de ellos, este se llama Svante Pääbo, es un científico sueco que fue galardonado con el premio Nobel hace un par de años, el premio Nobel de Fisiología, se le dieron a él por intentar entender cómo los neandertales se mezclaron con nosotros y cómo quedaron absorbidos entre nosotros y qué propiedades nos transfirieron, porque su ADN también tiene propiedades características, ¿no? Que los hacen diferentes. Hay otra especie que quizás os suene, que se llaman los Denisovans, y que son exclusivamente del sureste asiático, pero estos son muy misteriosos porque todavía no se conoce mucho de ellos. Pero esto sería otro tema. El caso, ¿qué es lo que le pasa al ADN con el tiempo? Cuando estos neandertales, en este caso lo utilizo como ejemplo, ¿no? Se murieron, pues que se enterraron, los huesos se quedaron depositados donde los hubieran puesto, y el ADN que mientras tú estabas vivo, el ADN, como digo, recordad la cadena, pues se disponía aquí, tal. Esto es el ADN mitocondrial, que es otra historia, no se necesita, pero sí, o sea, el ADN aquí pues está bien, está funcionando, pero con el tiempo, cuando se va poniendo en exposición con el oxígeno, con el entorno y con un montón de factores, pues lo que pasa es que se va acortando, se va degradando. Y esos cromosomas largos que teníamos, ahora mismo son como trocitos. Es como si le ponéis una bomba a un diccionario y después tenéis los cachitos por allí, que decís, bueno, aquí hay una palabra, aquí hay otra, no sé bien dónde va, lo puedo encadenar, esto se parece a esto, pero es demasiado corto como para saber que está aquí. Entonces, bueno, pues hay una maraña y la estructura, que es lo que se pensaba que se perdía, hasta ahora, pues la estructura en teoría se pierde, la estructura que digo que está plegado sobre sí mismo en el cromosoma, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede leer este ADN antiguo? Las técnicas de lectura de este ADN antiguo vienen ya desde hace unos 40 años, y la primera es un dato de trivia también. Sí, el primer espécimen que se utilizó para extraer ADN antiguo fue esta especie de caballo, que se llama quagga. Es una cosa parecida a un caballo que vivía en Sudáfrica hasta finales del siglo XIX, y pues casi 100 años más tarde consiguieron extraer ADN a partir de los huesos de este caballo, ¿no? Y después, pues el mismo que le dieron el premio Nobel en el año 85, él consiguió también extraer ADN de una momia, pero se parecía sospechosamente a sus propias secuencias. Y entonces, esto también nos dice que esto es muy delicado. Después veremos unas fotos de cómo se trabaja con este tipo de muestras, ¿no? Y entonces, bueno, pero no, es interesante el dato que extrajo ADN de una momia y fue el primero que lo consiguió, ¿no? Tiene una vida muy interesante este señor, y si tenéis alguna oportunidad de leer sobre su vida, la biografía, o alguna vez os cruzáis con algo que hable de él, es muy interesante. Bueno, el caso, volvemos a lo que nos toca. El ADN se organiza dentro del núcleo de la célula en 3 dimensiones. Recordad, tenemos la cadena ADN, se tiene el cromosoma, y los cromosomas pues están en el núcleo, ¿verdad? Vale. Es un hilo muy largo, tanto como cuánto. En una célula, ¿cómo de largo? Si pudiésemos coger ese hilo así y lo pudiésemos estirar, ¿cuánto creéis que podría medir? Kilómetros. ¿De una célula? ¿Cuánto es? Pues casi, mide 2 metros. Si pudiéramos, o sea, pensar que una célula es una cosa de nanómetros. O sea, cómo empaquetar todo esto dentro es una locura. Entonces, existe por ahí por internet la leyenda de que si pudiésemos coger todo el ADN que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo y lo pudiésemos conectar, podríamos ir y venir a la luna 6.000 veces. Pero en realidad no podríamos ir a la luna 6.000 veces, sino 92.000 veces. Tenemos 37 trillones de células en nuestro cuerpo, y cada célula tiene entre 2 y 3 metros de ADN, pues todos esos
porrada de kilómetros y podríamos hacer eso. Pero quiero explicar esto porque da una idea de lo empaquetado que está dentro de cada célula y de que si no está así, no funciona. Este tipo de empaquetamiento es como una muñeca rusa. Siempre ponemos este ejemplo. Es una cosa jerárquica, ¿no? Que hay estructuras dentro de estructuras, dentro de estructuras, dentro de estructuras, casi fractales, todo, como las ramas de un árbol, ¿no? Que siempre puedes ir viendo las ramificaciones a diversas escalas. Y sí, esto es un poco, esta diapositiva es quizás un poco técnica, pero no importa, es simplemente para que veáis cómo se va plegando a las otras estructuras. Hay algunas que yo no he mencionado, intermedias, entre el hilo de ADN y los cromosomas que están aquí. Si pudieseis cortar el núcleo de una célula a la mitad, así, y puede ser que se veían los cromosomas. Y cada cromosoma le gusta estar consigo mismo, no contacta con los otros, no le gusta estar solo. Este aquí, entonces lo veis claramente, excepto en algunos procesos celulares, etc., pero no importa. Entonces el ADN pasa desde esta hélice, que sonían como eso, las letras, se van empaquetando gradualmente. Sí que quizás, si os interesa, quedaros con estos dos nombres, los compartimentos y los lazos. Los compartimentos son como la estructura inmediatamente anterior a los cromosomas, ¿no? Los cromosomas están hechos de compartimentos y los compartimentos están hechos de lazos. O sea, simplemente un lazo, pues es esto que hace así. Y estas dos partes de aquí, estas dos regiones, tienen que estar ahí para que funcionen. Es decir, si tú rompes esto, la manera de los procesos celulares se interrumpen y no funcionan como debería de ser, ¿no? Entonces estos lazos se agrupan con más lazos y hacen estos ovillos que hacen los cromosomas. Vale. ¿Por qué es importante conocer esta estructura 3D de nuestro genoma, que es la colección de genes? La palabra genoma hace referencia a esta colección de genes que tenemos, que en el ser humano son alrededor de unos 20.000. Hace 30 años pensaban que eran más de 100.000, pero somos más simples y el ratón tiene los mismos, no somos muy diferentes. Así que la cosa no está en cómo de grande eres, sino en cómo esto funciona. Es decir, tú puedes tener, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de en un diccionario están todas las obras de Shakespeare. Sí, ¿no? Porque tenemos todas las palabras, pero cómo funciona, ¿no? También están otras. Entonces, pues, va de esto, ¿no? De este tipo de regulación. Entonces, eso, como decía, la estructura nos aporta información sobre esta regulación celular y metabólica, nos dice qué genes se pueden expresar en cada momento en un determinado tejido. No es lo mismo, porque el hilo es el mismo, la secuencia es siempre la misma, ¿no? Las letras siempre que te han atrapado al asesino porque dejó un pelo, pero ese pelo podría ser sangre, podría ser un cacho de piel, podría ser, ¿no? La secuencia siempre es la misma, pero desde la secuencia hasta lo que nosotros vemos por fuera hay muchos cambios, ¿no? Entonces, pues, son los genes que se activan, ¿no? Que ahora está funcionando ahora está funcionando este otro, esto es un cerebro, esto es un intestino, etc. También nos ayuda a ensamblar genomas de nuevas especies. ¿Qué quiere decir esto? Nos ayuda a, cuando descubrimos una especie, cuando se descubrió por primera vez el mamut, no sabemos cómo es el genoma del mamut. Pues la información tridimensional, mediante unas técnicas que no necesitamos explicar aquí, nos ayuda a generar esta colección de genomas para el mamut. Y es fundamental también para entender el desarrollo embrionario, ¿no? Son algunos defectos que ocurren en las manos de unos ratones de laboratorio si rompemos esta estructura 3D. En vez de tener los 5 dedos que podrían tener, pues tienen 1, 2, 3, 4, 7. Salen 2 dedos más. Pero bueno, entonces la pregunta, ahora que conectamos el ADN con con el concepto de antigüedad de este ADN, ¿no? La pregunta es, ¿podría sobrevivir esta estructura al paso del tiempo? Y es muy interesante lo que contaba antes Martina, que es totalmente coincidencia, de cómo esta arcilla sobrevive, ¿no? Y cómo sobre el paso del tiempo y que está sometida a un tratamiento térmico, porque va a tener mucho que ver después en unos minutos con lo que os voy a explicar. Entonces esta fue la pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Esta estructura 3D podría sobrevivir al paso del tiempo? Hasta ahora la respuesta siempre era no.
Todo el mundo pensaba, no, pasa esto, se rompe. Nadie lo conseguía. Entonces, hace 9 años, 10 años, empezamos una colaboración con un grupo de... Yo estaba en Barcelona, después me mudé a Copenhague, pero hay una colaboración entre Barcelona, Copenhague y unos científicos en Texas, que son muy buenos en hacer esto y están muy especializados en hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habíamos estado probando maneras de intentar generar esta mapa 3D del genoma, pero era siempre un desastre, no funcionaba. Incluso una chica en la cena de Navidad se llevó los restos en la cena del grupo, del departamento, se llevó los restos del pollo, dijo, pues podríamos probar, porque estos restos pasaron por un proceso durante el horno, de secado, bueno, se les... ¿cómo decir? Como que se les pasó por muchas situaciones que podrían semejarse a lo que le podría pasar en el exterior, ¿no? Y no lo consiguió también. Se cortó un trozo del bolso de cuero, para probar en el bolso de cuero, ¿no? Estaba como muy obsesionada con esto. Y de repente, pues, unos colaboradores, un equipo sueco, después os enseñaré fotos, que excavaban en Siberia, encontraron un ejemplar de mamut extrañamente muy bien conservado. Y entonces nos dijeron, oye, tenemos esto, probad con esto, ¿no? Y pues, spoiler, funcionó. Entonces, por eso pongo aquí es un poco el planteamiento y es una imagen real del artículo. Esto es lo que nosotros hicimos, ¿no? Para ilustrar un poco lo que descubrimos, ¿no? El mamut se muere y pues va pasando el tiempo y hasta que llega un momento en el que queda cubierto por todos los sedimentos. Y es muy curioso también porque siempre nos cuentan, parece como que el trabajo de los paleontólogos y de los arqueólogos, esto, luego veremos exactamente cuándo ocurre, es en Siberia, es en el norte de Siberia, donde hay un tipo de suelo que se llama permafrost. Y si os podéis imaginar que es un tipo de suelo que siempre permanece helado. Entonces, pues es como si estuviera conservado en hielo, ¿no? Pero, bueno, nunca se había encontrado uno tan bien conservado como este. Y ellos están aquí representados como con una manguera, parece que están duchando o algo, pero en realidad os podéis imaginar que van con un pincelito o con una palita. No, van con una, ¿cómo se llama? Como con una Karcher de estas, y van haciendo agujeros en el suelo con agua caliente y van cavando como unos túneles así, y cavan unos túneles así hasta que se van encontrando los animales y los cachetos, y bueno, dicen, mira, aquí un tigre, no sé qué, y van así, no es nada complicado, ¿no? Eso, entonces pues la pregunta es esa, ¿no? Lo que nos pensamos, lo que la gente se pensaba que pasaba era que estos cromosomas, los compartimentos y los lazos no existiría esta disposición, pero pues nosotros vimos que sí, ¿no? Es el resumen. Y también la pregunta, ¿por cuánto tiempo eso puede sobrevivir? ¿Y cómo? La pregunta es como, ¿por qué? ¿Por qué los encontramos? No os dije la edad del mamut, pero son 52.000 años. No pudimos datarlo por métodos de carbono 14, porque el límite, esto que siempre hablan, carbono 14, son 45.000 años más o menos, pero a través de métodos moleculares, como va cambiando el ADN en el tiempo, etcétera, etcétera, se puede datar. Y salió 52.000 años. Yo os voy a contar un poco sobre lo que los llamaron, los de Estados Unidos, que son así muy llamativos, les gustó llamarles cromosomas fósiles. Y hicimos esta pequeña caricatura también. Somos nosotros los principales autores del artículo. Yo soy este es un jefe, estos son los dos colaboradores, ¿no? Como ensamblando un mamut desde 0 en 3 dimensiones. Entonces, paso 1, tienes que mirar alrededor. Lo que os contaba de las cuevas, ¿no? El mamut se encontró exactamente aquí. Esto es la península de Kamchatka, esto es Japón, Corea, China, Mongolia, etc. Pues se encontró aquí arriba. Y ahí hay un montón de estos animales, de megafauna del Pleistoceno, hasta hace 10.000 años, etc. Todos estos tigres de sable, los mastodontes. Bueno, el mastodonte en realidad es de América, pero bueno, aquí lo principal que había aquí era este tipo de ejemplares de mamut lanudo,
Y sí, y lo encontraron. Ahora no funciona. Bueno. Y este es un vídeo de cuando lo encontraron. Está en una cueva y este es el pelo, ahora lo veremos más. Estos son ellos, fueron los paleontólogos. Mira, esta es una oreja, la oreja del mamut, la cabeza vendría por aquí. Más vídeo cortito, pero... Entonces ahora pues eso, acércate, ¿no? Lo que os venía contando, a partir del trozo de... Bueno, soy yo que os explico. A partir del trozo de oreja, aquí lo podéis ver. Nosotros la muestra que tomamos fue un cachito muy pequeñito de aquí, de esta parte de la oreja de aquí del mamut, que es esta de aquí. Y después, pues, eso, se vieron que este mamut conservaba los folículos pilosos intactos, donde se inserta el pelo, lo tenía muy bien. También se vio que tenía... ¡Ay, las células! Ay. Bueno, falta una... Bueno, conservaba las células y también que podéis ver aquí, está un poco pequeño, pero esos puntos negros son células intactas, que es lo que nosotros necesitamos para entender esta estructura del mamut, ¿no? Y efectivamente, pues veis aquí que pues, representamos ahí los cromosomas, los compartimentos estos de los que os hablaba y los lazos. Y efectivamente, pues después cuando los resultados, no necesito explicar esto, simplemente esto es cómo nosotros representamos esto quizás es una cuestión un poco más técnica, es como nosotros representamos estas dibujas, son unas matrices que no necesitamos explicar ahora, pero que efectivamente lo que quiero decir con esto es que cuando vimos esto, cuando nosotros nos sale en el ordenador esto y no esto, es como los que vieron el agujero negro, ¿no? De la imagen, no sé si conocéis una imagen de una chica cuando observó por primera vez un agujero negro, una representación en la pantalla, pues cuando esto no salió, pues fue como wow. Y yo estaba allí, y por eso soy parte de este estudio, ¿no? Entonces vemos que, de nuevo, no necesito explicaros esto, pero en comparación con el elefante, ¿recordáis que os decía qué genes que los genes podían activar, desactivar en algún momento o en otro? Entonces, pues en comparación con el elefante, tenía algunos genes que estaban cambiados. Son unas barras, si está rojo es que está más en el elefante, y si está azul es que está más en el mamut, etcétera, etcétera. Entonces había unas diferencias entre el elefante. ¿Cuál es el elefante más próximo al mamut? El asiático. Está más, como durante la especiación, el elefante más próximo del mamut es el asiático, no el africano, que es anterior. Entonces vimos que había unos genes que cuadraban con lo que nosotros entendemos que puede ser un mamut, ¿no? Eran sobre el crecimiento de piel y de pelo, sobre la respuesta inmune y así. Entonces dijimos, bueno, pues puede tener sentido. Entonces, la última parte es, ¿por qué encontramos esto? ¿Por qué la difusión en el medio no destruye estas estructuras del cromosoma? Esto es como si me dices que cuando tienes una gota de colorante en el agua, al final, si lo dejas un tiempo, se acaba poniendo todo el vaso de color, ¿no? Eso es la difusión de dos sustancias en un medio. Pues aquí esto no pasaba. O sea, normalmente si ahora tú pones un trozo de carne fuera y lo dejas un tiempo, o en la nevera, lo dejas un tiempo, esto se acaba deshaciendo, ¿no? ¿Ves? Esto es una simulación, por cierto, de unos colaboradores de cómo sería el mamut del mamut, pero no verías que esto existe todavía, que están compactos ahí. ¿Y por qué es? Es porque, al parecer, esta muestra se deshidrató y se enfrió muy rápidamente. Entonces, cuando lo enfrías, esto se convierte, cuando le bajas la temperatura a una sustancia y cuando lo bajas temperatura y lo sometes cuando lo deshidratas muy rápidamente, lo que ocurre es que las moléculas se vitrifican, se transforman como un vidrio. ¿Y qué conocemos nosotros que se parezca? Es como un atasco de tráfico molecular, ¿no? A nivel molecular se queda ahí. ¿Y qué es lo que os decía? Es este tipo de... es una transición vítrea, es decir, se convierte como un vidrio. Y como os decía, es lo mismo que esto. Es lo mismo que ocurre con el bacalao y con el jamón serrano. Eso pasa cuando lo secas muy rápido y cuando lo deshidratas muy rápido, las moléculas se quedan ahí. El bacalao se puedes tirar ahí y ahí se queda. No se va, porque las moléculas están en este estado en el que no se mueven, están como atrapadas en esta estructura y se quedaron ahí.
Entonces, bueno, más o menos hasta aquí, pero os puedo enseñar unas fotos de lo que es, porque creo que también es lo guay, ¿no? De nuevo es un dibujo de Viña, de una compañera que nos hace las ilustraciones de los artículos y los trabajos, y aquí quiere representar cómo digamos, los habitantes de Siberia hace 40.000 años ya sabían que el ADN del mamut iba a sobrevivir. No lo elegimos como por portada porque no era muy espectacular, pero es bonito. Eso, las fotos que ya visteis de antes, la gente que les tomó muestras de toda la pelana, esto de aquí. Y esto es cómo se trabajan este tipo de muestras cuando llegan al laboratorio. Estas muestras, como digo, se recolectaron en Siberia y nos lo enviaron allí a Copenhague. Y esta es una colaboradora, Mariana, y no sé si os suena. Y así se trabaja porque, como tienes tan poquita cantidad de ADN, de este ADN de mamut, necesitas que a la mínima que tú respires encima, ya lo contaminaste. No puedes respirar encima, tienes que trabajar en una sala completamente estéril, que están catalogadas y homologadas en un cierto tipo de condiciones y pues ya os imagináis. Yo hago sobre todo los análisis en el ordenador, esto fue una visita, ¿no? Yo no hago esto. Y este es el colaborador que nos proporcionó las muestras, se llama Luke Dalen, es un paleontólogo sueco, es una especie de Indiana Jones y se va por ahí pues, a buscar todo tipo de muestras, tiene un montón de muestras, es súper interesante. Y se encuentra cosas como esto, vas caminando por ahí y un colmillo de mamut sobresaliendo ahí. Así. Sí, y esto pues, es un pie. Esto de aquí es un pie de una pata de mamut, también se lo encontraron ahí, y el cuerno, esto no se lo encontró así, pero simplemente es, para que os dais una idea, es muy grande, es un tamaño muy grande, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta decir esto, y es que no solo, pues obviamente no solo estamos nosotros, y es que aquí pues hay como unas 56 personas, más o menos, del trabajo. Los que estamos en negrita somos los principales autores, cada uno se encargó de una parte del proceso. Cintia es la que se cortó el bolso, yo soy Olga es la que hizo análisis, yo ya hicimos análisis, y Marcela es la que trabajaba en el laboratorio. Me gusta siempre mencionarlos a ellos porque es un trabajo de equipo. Y nada, si este QR, si lo queréis, hay todas estas fotos y toda esta información que yo os puse aquí, está ahí, está disponible públicamente para que vosotros podáis ver. Incluso si os gusta eso, hay unos planos para imprimir un cromosoma de mamut con una impresora 3D. Lo hicieron. Hay también como una especie de chat GPT con toda la información solo del artículo revisada, para que si en algún momento, pues cuando tuvimos que hablar con la gente, con la prensa y tal, pues que si ellos tenían alguna duda, que también lo pudieran consultar ahí, porque solo es de este artículo, no solo está con los datos de este artículo. Y nada, y para acabar, los americanos, de nuevo, como son muy americanos, les gustó poner a prueba sí, sorry, Cristina. Les gustó poner a prueba que realmente lo que estábamos viendo era no se destruía, no lo podíamos destruir. Entonces pues se les ocurrió dispararle con una escopeta a la muestra, pasarle por encima con un coche, y un pitcher de los Houston Astros o no sé qué, famoso, le tiró una bola rápida. Y efectivamente esto es como, no importa ahora que os explique lo que es esto, pero esto es lo que sería si dejaba una vaca, hígado de vaca unos días ahí, y cuando pasaba pues no veía nada, pero cuando lo deshidrataron y lo ponían en frío muy rápido, y luego por muchas cosas que le hicieron todavía existía eso. Fue una pelea muy útil para que lo consiguieran, por favor no pongamos esto aquí, pero lo quisieron y les gustaba, y bueno, y era mediático. Y para acabar, pues os voy a poner esto, que es un vídeo que ellos también quisieron hacer. No, son muy buenos, están muy bien, pero a veces pues tienen unas ideas un poco más allá. Pero gracias a ellos consigo. Ellos fueron los que entendieron todo lo de la transición vítrea a cristal, y es una gran cosa. Y eso, ellos el año pasado, con todo el auge de los chat GPT y todas estas cosas,
hicieron un rap y una canción con las imágenes de cómo trataron la muestra, ¿no? Yo no soy responsable de la letra ni de la música, pero está en inglés, no importa, no hace falta que lo entendáis, no lo entendéis, pero las imágenes están ahí. Este es un pitcher aparentemente Ron Mathis, no sé si en hidrógeno líquido, todavía en ácidos. Bueno, esto es una broma, tan emocional. Y ya está. Sí, ¿tenéis preguntas? Yo tengo dos. La primera es, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo típico que dices al final de cuando presentas esto es de qué vais a hacer ahora, a qué abre las puertas esto y todo ese tipo de... ¿Te acuerdas que antes he mencionado los neandertales y vale, pues a día de hoy menciono también el concepto de este genoma de referencia como este diccionario de la propia de su especie, ¿no? Pues esto no existe todavía de los neandertales, pero hay un problema y es que de los neandertales no se conserva ningún tejido blando. Y generar esto en hueso es muy difícil, pero lo estamos intentando. Y tenemos también muestras de, aquí lo puedo decir, en otros ambientes que no lo puedo decir, también de león de las cavernas y de rinoceronte peludo de la misma excavación y tal. Entonces, pues, esto ayuda a entender cosas de patrones de extinción, entender cómo se parecen a sus relativos modernos, y etc. Es un poco donde están haciéndolo ahora. La segunda parte es, hace igual 20 y pico años se hablaba mucho de cuando se empezó a secuenciar el genoma completo, ¿no? Se hablaba mucho de la secuencia en sí misma, pero ahora parece que hay mucha más importancia también en la estructura. Y hace unos años fue muy sonado lo de AlphaFold y todo este rollo. Entonces, ¿puedes comentar un poco? Sí, eso es otro nivel. Esos son, esto aquí estoy hablando del ADN, tú estás hablando del AlphaFold, son proteínas. Es decir, es como el producto del ADN, ¿no? Lo que ya digerido. Una vez que tú digieres ese ADN, pasas a las proteínas, que es lo que se ve. Eso es diferente. No tiene nada que ver. Vale. Pero ¿qué información hay en la estructura? O sea, ¿qué información hay en la cadena de ADN y qué información hay en la estructura? O sea, son cosas completamente diferentes, pero ¿qué nos ofrece o qué nos enseña cada una de las dos partes? Nos ponen técnicos, ¿eh? Si esto es una cadena de ADN y aquí tienes un gen, si tú tienes un gen aquí en la cadena, porque no todo el ADN son genes, no absolutamente uno detrás de otro, no va así. Hay un montón de hecho solo el 5% aproximadamente son genes, el resto es basura. No estrictamente basura, sino que son elementos reguladores, son cosas que... Entonces, si tú tienes un gen aquí, voy a quitar el micrófono, si tú tienes un gen aquí en esta parte, en mi mano izquierda, si tú lo tienes, hasta ahora, hasta que no lo veíamos en la estructura, tú lo veías como una secuencia lineal, pero
si tú lo ves en el espacio, esto en realidad puede estar así. Entonces aquí muchas veces hay elementos que son como interruptores, como on, off. Vale, ahora activar el pelo, ahora activar tejidos, activar lo que sea, ¿no? Y si rompes esa estructura, pues no está activada. Entonces, esta es la información que tú ganas con la estructura, entre otros muchos cosas, ¿no? Sí. Dijiste que en completar el genoma era para poder estudiar como patrones de extinción, etc. Pero entender esto solo por ciencia pura o es para usarlo para ingeniería genética, para hacer resistencia para futuros animales, o solo es ciencia pura. O sea, ¿qué es el fin de entender esas cosas? Pues sí, es como por curiosidad, porque en realidad básicamente el fin último es entender. Eso se puede servirse para entender el pasado, para entender por qué se extinguieron, porque tú puedes ver ciertas secuencias, ciertos patrones en el ADN que puedes decir, pues este ejemplar que vivió hace 4.000 años en esas condiciones, esto lo complementas con estudios de climatología, del suelo, bueno, y entonces ves, según las condiciones, ves cómo, ves que, bueno, vale, si tiene sentido que los mamuts se extinguieron pues por la caza intensiva, o esto se puede saber, se extinguieron pues por una reducción del hábitat, por un cambio climático, todo esto lo puedes cuadrar con otro tipo de datos y básicamente sí entender el pasado, pero también esto de la transición vítrea, que el mamut se convertía en jamón, no se sabía. Y esto puede tener también muchas aplicaciones, porque si tú tienes una muestra que es muy delicada y la encuentras en el campo o algo y hasta que llega al laboratorio se te degrada, si quizás aplicas este protocolo, esta disertación y este congelado muy rápido, se aguanta. Y muchas veces pues las muestras no están en las condiciones más óptimas, y etcétera, ¿no? Entonces es un poco todo. Tal vez es una pregunta simple, pero ¿estamos cerca de resucitar? Igual ya tenemos el premio. Ya salió. Todos lo estamos evitando. Sí, efectivamente, pues no lo quise mencionar porque a mí no me gusta mencionar eso, pero siempre nos preguntan esto y todas las preguntas que nos hicieron con respecto a este tema siempre iban por ahí, pero dejo claro mi opinión y ahora te explico, ¿no? Creo que con esto sí abre la puerta a entender. Bueno, de hecho, una de las mayores sorpresas fue ver, pero en realidad es como el elefante, tiene el mismo número de cromosomas, tiene 39 pares, nosotros tenemos 23, el elefante tiene 39 y el mamut tiene 39, vale, y en realidad son muy iguales. Entonces, lo único que cambia es esta regulación fina que yo explicaba antes, ¿no? Que está activo, que no está activo, el pelo, el piel y otras cosas que no sabemos, porque esto es solo del pelo. Yo no sé cómo tenía el hígado de este mamut, ¿no? Podríamos hablar aquí, pero por ejemplo, una de las, no sé si ahora, hace unos meses hablaba de que se resucitó, que potencialmente se resucitó una especie de perro, como estos de Juego de Tronos, de estos perros blancos, ¿no? No sé, un lobo guardo o algo así, creo que es el término en castellano. Es como un perro fuerte, pero en realidad esto es una empresa que estuvo medio implicada al principio en este trabajo, pero después ya no. Ya nosotros nos quisimos desvincular un poco y no ir por ahí, pero ellos dicen que simplemente para ellos introducir todas esas mutaciones, que introdujeron 20, me parece, en 14 genes, simplemente 14 cambios en letras de 3.000 millones de letras, cambias 14 y dicen, ya es un lobo, porque tú lo ves, ¿no? ¿Dónde está para ti es un lobo o no es un lobo, ¿no? O voy a poner el ejemplo de resucitar el mamut, es un mamut, o si tú tienes un elefante y haces unas cuantas modificaciones, ¿esto lo convierte en un mamut o es un elefante con unos genes cambiados, ¿no? Entonces la discusión está por aquí. Para algunos dirían, bueno, sí, es un mamut, ¿no? Además que estos mamuts tendrían muchísimos problemas para vivir en el ambiente de hoy, porque no sabemos cómo se iban a adaptar, no sabemos nada de su reproducción. ¿Quién iba a gestar ese mamut, un elefante?
cabe, no sé cuánto tiempo de gestación tiene, entonces pues esto genera un montón de problemas éticos que, pues claro, además que no saben, a mí me gusta explicar siempre un símil de esto, que es, imagínate que nosotros estamos viendo ahora la estructura del mamut, ¿no? Del genoma del mamut, de la piel, y decimos, wow, tenemos la estructura del genoma. Y dice, no, tenemos la información que tenemos. Es como si un extraterrestre viene a la Tierra y le dicen, oye, me dijeron que hay una cosa que se llaman aeropuertos ahí, dinos a ver cómo son, no tenemos ni idea. Entonces el extraterrestre iría caminando y diría, aquí hay una escalera mecánica, muy bien, aquí hay una cola de pasajeros, aquí hay un avión, pero aquí hay un cartón de leche tirado en el suelo. Yo no sé si eso, el extraterrestre volverá y les dirá, había un cartón de leche allí, no puedes saber si lo que tú estás viendo es toda la información o qué parte de esa información es la correcta, ¿no? Entonces, pues, todo esto genera este tipo de debates que siempre nosotros decimos también que lo deberíamos de emplear todo este tiempo, este esfuerzo. No, quizás esto no, pero lo de resucitar y fecundar, etcétera, y todas estas historias, en evitar que no se extingan más, en vez de, ¿no?, de devolver un mamut que acabaría muerto en un circo en algún sitio que no sé, básicamente un poco eso es el resumen. Y entonces, si la información está en la cadena, pero también en la estructura, si quisieras regenerar totalmente un mamut, necesitarías quitar muestras de todas las estructuras corporales del mamut para tener información de toda la estructura y de toda la cadena. ¿Y cómo hicieron esta empresa lo de resucitar este loco? Quitaron parte de una estructura. Partieron de un perro y le modificaron como esto. O sea, coges las estructuras de un perro y metes la cadena y que salga lo que Dios quiere. Claro. De hecho, de no sé cuántos intentos, solo les funciona una pequeña parte. Y no pues es muy difícil hacer transfectar estas células y ponerles la letra que tú quieres o lo que tú quieres, no siempre te va a funcionar. Pero en este caso, pues mucha de la estructura, por sus propiedades químicas o por lo que sea, se pliega a ella sola. Digamos que la secuencia contiene información sobre la estructura también, sobre cómo es, ¿no? Pero vamos, que idealmente, pues te digo que sí, necesitaréis información de un hígado, aunque ahora, pues con cosas de inteligencia artificial, se podría mirar si suponemos que esta cadena se pliega así, conteniendo esta secuencia. Bueno, no es viable en los próximos años. Probablemente no lo veamos nosotros. Yo creo que ellos dicen que en el 2028 lo van a tener, pero yo lo dudo mucho. Perdón. ¿Cómo crees que esta investigación puede impactar en el mundo de avances médicos? ¿Crees que, por ejemplo, alguien que haya perdido un brazo puede ayudar a toda esta investigación que estáis diciendo a que alguien pueda regenerar ese brazo? Exacto, yo te lo hago pensar, me falta. No, prefiero aplicar estas técnicas para al final enfocarlo en ese ámbito. No sé responderte, creo que no sabría que en el campo médico exactamente qué es lo que podría hacer esto, pero entiendo que entiendo que podría ser interesante verlo toda la parte de regulación, cómo estos genes funcionan para generar pelo, funcionan para generar una mayor capacidad metabólica o mayor... no sé, cuando se hicieron las vacunas del coronavirus, la señora que lo descubrió no tenía ni idea de lo. Dijo, bueno, yo sé que las vacunas ahora todo el mundo conoce lo que es el ARN, ¿verdad? Las vacunas de ARN y todas estas cosas. Pues la señora dijo, bueno, yo desarrollo unas vacunas de ARN que pueden funcionar y 10 años más tarde, existe. No. Siempre es cómo funciona todo esto. O sea, relacionado a esto y lo que de clonar un mamut, etc., ¿quién marca la ética de esto? O sea, hay como una academia o hay alguien que marca esta ética, que dicen hasta aquí hemos llegado y aquí no podemos pasar. Sí, todos estos procesos de lo del lobo que salió ahora, esto fue la empresa, Colossal se llama,
podéis buscar colosal, así se llama como escrito, ¿no? Y fueron ellos los que tienen una, ¿cómo se llama? Un board, me sale en inglés, como una junta de gente que le dice esto sí lo podéis hacer y hasta aquí no. Y como esto tampoco implicaba el descarte de embriones más allá de X días o tal, ¿no? Que sería como considerado aborto, el maltrato animal, todo esto sí tiene unos comités éticos muy fuertes, ¿no? Desconozco lo que hay detrás exactamente, pero sí que hay. Y también esto tiene muchos intereses filantrópicos por parte de gente famosa, por ejemplo Paris Hilton y Jeff Bezos, gente así. Toda esta gente está dando dinero a estos porque, oh, qué divertido, ¿no? Sería tener un mamut. Entonces, claro, pero si en vez de un mamut fuera, no sé, un mushu de ahí de la ría, pues no es tan bonito, ¿verdad? No, la gente, no quiero traer un mushu, ¿quién quiere un mushu? En el caso de que se hubiera extinguido, ¿no? Pero no hay como una comida así como global que marca el... Sí, hay protocolos también de extracción de muestras, pero en este caso, bueno, en el caso de la empresa, pues tienen su propio grupo de gente que les dice esto y esto no. Pero sí hay unos comités, unos protocolos, además muy estrictos de muestras. Sí, ha habido proyectos que no se pudieron hacer porque no se tomaron las muestras con el suficiente permisos éticos y no, esto está muy regulado. Sí. De ahí que luego nos parezca ético que un elefante para un mamut, pues ya es otro tema. O sea, entiendo que este mamut es el que habéis sacado toda la información y demás. ¿Sabemos si este mamut es el estándar de los mamuts que había en aquella época o no hay otras muestras que nos digan si es un estándar? Si este tiene alguna mutación o... No, sí, este es un mamut lanudo normal, no es parecido a otros, pero simplemente lo que varía es el estado de conservación en el que estaba. Sí, si había más muestras o algo que nos dijera que este coincide con el ADN de este, sí. O si había la posibilidad de que tuviera concretamente alguna mutación rara y que... No era particularmente... Era una cosa muy curiosa, y es que era una hembra, y que las hembras normalmente no se encuentran porque los machos son los que suelen salir más de la manada y son los que suelen caer en este tipo como normalmente creo que esto es como una especie de lago pequeñito y se quedan atrapados y se quedan allí. Entonces las hembras, como no andan haciendo el cafre por ahí, pues normalmente la mayor parte de los mamuts que se encontraron siempre eran machos y este era una hembra. Pues, o sea, es lo único divertido que tiene. Y se llama... Le pusieron el nombre de un futbolista porque tenía un futbolista de los 80, yo no sé quién es, Chris Waddle, tenía un tupé así gigante y como este mamut tenía así como un pelo, le pusieron el nombre de futbolista. Es todo lo más divertido que podemos decir de este mamut. Sí. Dijiste que las investigaciones y todo eso son de empresas privadas o también hay estados o países que aportan su interés, porque al final es interés, no le sacan un rendimiento económico. Entonces, ¿hay países que ayudan a investigar o tenéis que buscar siempre una empresa privada o son empresas privadas que os contratan? No, o sea, esto es totalmente financiación pública, esto no tiene nada que ver con una empresa privada y los de la empresa privada son los que estaban intentando revivir, resucitar ese mamut, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos y hasta ahora, que yo sepa, solo existe esta empresa privada de Colossal, que son los que están intentando hacer todo esto, pero son ellos solos los que están solos. Mencionabas a Paris Hilton, a Jeff Bezos. Sí, porque están dinero. Influenciados por Parque Jurásico, entenderé. Sí. Tal cual. Sí. Es una influencia de eso. Qué bonito tener un... No pasa nada. Pero bueno, sí. Bueno, ¿listo? Muy bien. Gracias. Un momentito, que hacemos publicidad por el día siguiente.
en el Chiringo da Magdalena a las 8. Y son las de Ana Rubido, intraemprendemento público para hackear o sistema de dentro dun ministerio, y Santiago Rodríguez, constelaciones de pequeños satélites. Así que nada, os esperamos ahí, y que si queréis seguirnos, nos tenéis en Instagram y en YouTube como CD Ciencia 2025, y que muchas gracias por acompañarnos hoy.